Dos decisiones, tú decides. Una vez más, dos decisiones, tú decides. Sea que hablemos del bienestar físico, sea que hablemos de lo personal, de familiar, o sea que hablemos de nuestra vida espiritual, gran parte del éxito o el fracaso depende de nosotros mismos, depende de ti, depende de mí. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, y ahí está una palabra bien clave que dice dominio propio. Ahora, si tú dices, yo quisiera ser más espiritual, pastor, yo te diría que no hay nada que se va a oponer a que tú lo seas. Si tú dices, yo quiero ser financieramente libre o yo quiero que mi matrimonio o cualquier área de mi vida triunfe, en esta hora te podría decir y te lo podría afirmar, tú eres quien tiene la habilidad de hacerlo, tú eres quien tiene el poder para hacerlo. Las luchas más grandes que nosotros como seres humanos podemos enfrentar y el enemigo más real que usted y yo tenemos somos nosotros mismos. Fíjese bien, una de las cosas que he aprendido yo a lo largo de la vida, todavía me considero joven, pero en mis años he aprendido que el enemigo más grande que tengo yo soy yo mismo. Y hasta que nosotros no reconozcamos esa realidad y esa verdad, vamos a estar perdiendo muchas guerras y muchas batallas, porque mucha gente tiende a culpar a todo y nunca realmente examinarse y concentrarse en uno mismo. A través, decía, de este mensaje, deseo comunicarte y llevarte a reconocer que Dios ha puesto el éxito o el fracaso en tus manos. Una vez más, Dios ha puesto el éxito y el fracaso en tus manos. Le dice al pueblo de Deuteronomio, el capítulo 30, el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra ustedes que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, y ese es el consejo de Dios para nosotros, escojamos las cosas buenas, escojamos vivir, escojamos la bendición. Pero no somos maldecidos porque fulano, mangano. La Biblia dice, hoy pongo el cielo y la tierra como testigos, elige, escoge pues tú. Y la decisión la tenemos nosotros en nuestras manos. Le dijo a la nación de Israel, decía, tienes estos testigos frente a ti, elige. Y ¿sabe qué es lo triste? ¿Sabe qué es lo que eligió el pueblo de Israel? Eligió el mal. Cuando miramos y leemos los libros, dice uno, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible si estaba tan claro? El pueblo de Israel al final del día escogió el mal. Y decía, la Biblia está escrita para que nosotros aprendamos de estos ejemplos. Vamos a ir aprendiendo mientras avanzamos. No podemos pasar la vida culpando a nuestros padres. Es que si yo hubiera tenido a mi papá en la casa, o si mamá no hubiera mostrado más amor hacia mi otra hija y me hizo menos. Podemos culpar muchas áreas en nuestra vida. Podemos culpar al maestro que nos dijo que tú nunca vas a igualar a nada o que tú nunca vas a sobresalir. Podemos culpar la cultura nuestra. No, es que si mi piel fuera blanca, yo podría tener más oportunidades, o yo podría hacer esto, o podría hacer aquello. No podemos culpar las malas experiencias que nosotros quizás enfrentamos en nuestro hogar, en el matrimonio, en un matrimonio pasado. Es que me robaron esto, me robaron aquello, me abusaron de mí, maltrataron. Decía,
No podemos estar siempre queriendo culpar algo y utilizando eso como una barrera por la cual nosotros no elegimos tener éxito, escoger la vida y vivir esa vida de bendición. No podemos culpar a los líderes, no podemos culpar a los pastores. Necesitamos nosotros tener responsabilidad. Hay un refrán ahí que, si recuerdo bien, decía que Judas tenía al mejor maestro, tenía al mejor predicador, pero de todos modos llegó a la decisión de fracasar. Y no importa qué tanto nosotros tengamos a nuestra disposición, si tú no escoges, si tú no eliges ser exitoso en la vida, no vas a triunfar. Dios le dice a la nación de Israel, aquí está el bien, aquí está el mal. Ustedes elijan, ustedes tomen la decisión. Entonces quiero hablar de 3 puntos que creo que son muy importantes en nuestra vida, en los cuales nosotros en ocasiones, decía, podemos pasar este tiempo en vida de una manera bendecida, de una manera exitosa, o podemos pasar este tiempo enojados, derrotados y amargados con el simple decir ya a ver cuándo es que acaba esto. Hablando número 1 sobre el cuerpo, nuestro cuerpo físico, nosotros tomamos la decisión en ser saludables entre la salud o la enfermedad. Decía número 1, hablando de nuestro cuerpo, nosotros elegimos si queremos vivir en salud o si queremos vivir en enfermedad. Así como Moisés se dirigía a la nación de Israel al ellos entrar a la tierra prometida y empezar a advertir sobre cosas que iban a traer a sus vidas bendición y cosas que iban a traer a su vida maldición. Decía, lo importante que entendamos aquí es que la decisión la tomamos nosotros todos los días. Ahora, decía, hablando sobre nuestro cuerpo, nosotros debemos mirar nuestro cuerpo así como una máquina. Cuando yo miro, por ejemplo, me ha tocado estar alrededor mucho de los carros y en ocasiones me tocó mirar a gente que decía, no, yo este aceite es el que le echo a mi carro. Este es el aceite sintético y agarro el aceite más caro porque yo quiero que la vida y el motor de mi carro dé un rendimiento. Y me quedaba a meditar en eso, que cuando nosotros, por ejemplo, miramos nuestro cuerpo físico es eso. Cuando entendemos cómo trabaja y cómo funciona, está en nosotros elegir la salud o la enfermedad. ¿Cuándo decido eso? Yo decido eso siempre que me siento a la mesa a comer, siempre que salgo al mercado y decido qué es lo que voy a consumir. Si decido ir a un lugar rápido, a elegir una comida dañina. Entonces, al mirar, por ejemplo, en el libro de Levíticos, y no es mi propósito llevarlo al tiempo de la ley, pero en el libro de Levíticos, el capítulo 11, dice la Biblia, habló Jehová a Moisés y Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirle, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Sabemos que el pueblo judío, el pueblo de Israel tenía una dieta, la dieta que nosotros conocemos como la dieta kosher. Cuando Dios llama a la nación de Israel, le dice, tú vas a ser una nación santa. Y esa palabra santa, una vez más, quiere decir separada, una nación apartada. En otras palabras, tú vas a ser diferente. Y lo he dicho muchas veces que cuando miramos estos ejemplos en la Biblia, hay un principio que nosotros debemos entender de ello. Quizás al hablar nosotros de esto no estamos hablando de pecado o no es pecado. La Biblia nos lo hace claro en el libro de Romanos, donde dice que no debemos combatir entre que si se debe comer o no se debe comer. Pero al entender nosotros que Dios le empieza a dar una instrucción a esta nación sobre cosas, carnes inmundas, cosas que pueden hacer daño al cuerpo, hemos de entender usted y yo
que cuando nosotros, decía, tomamos esa decisión de qué es lo que voy a comer, qué es lo que voy a consumir, todo eso va a tener un efecto en cómo está mi salud. Bueno, queremos, decía, estar saludables. No depende mucho de Dios, depende de cómo tú cuidas el cuerpo que Dios te dio. Y es importante, decía, al mirar nosotros diferentes aspectos de nuestra vida, porque una cosa es querer, una cosa es el deseo, y decía, el enemigo más grande que tenemos está dentro de nosotros. Te lo digo, y el día de hoy, para quienes no han mirado el calendario, el día de hoy comienza nuestro día de ayuno por estos 21 días. Pero la guerra más fácil cuando tú te propones ayunar, la tiene uno internamente, porque tu carne te dice, ¿cómo? No puedes. Y se han hecho estudios, hay libros, hay literatura que respalda cómo el ayuno viene a beneficiar nuestro cuerpo, a restaurar nuestro sistema inmunológico y todo, las toxinas y todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces, decía, yo quiero vivir enfermo, yo quiero vivir saludable. Sí, la oración es bueno, pero la respuesta la tenemos nosotros en nuestras manos. Depende cómo yo me alimento, cómo cuido este templo del Espíritu de Dios que me dio, cómo es que va a estar mi vida, si saludable o enferma. El libro de Proverbios dice el capítulo 23, Proverbios capítulo 23, el versículo 2. Dice, considera cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. La Biblia habla, por ejemplo, de la glotonería y todas estas cosas. Al otro día, o hace unos meses, me tocó escuchar esta persona. A veces estábamos rodeados ahí de personas que no conocen de Dios y estaba mirando a alguien ahí que se tatuó. Y esta persona ya en su estado, podríamos decirlo, legalista o religioso, dijo, oiga, qué mal está que esta persona se tatúe, que Dios los perdone, dijo. Y mientras estaba diciendo Dios los perdone, tenía unas pizzas, tenía una sopa y estaba nada más colectando comida. Y me quedé pensando, una es pecado por rayar el cuerpo y el otro es por maltratarlo. Y la Biblia habla, por ejemplo, de la glotonería. Entonces, decía, no estamos quizás hablando en el sentido de que te vas a ir al infierno, no te vas a ir al infierno, pero la pregunta es, ¿cómo es que yo quiero pasar mis días? ¿Cómo es que quiero envejecer? ¿Quiero envejecer una persona saludable, una persona fuerte? ¿O quiero ser una persona que batalla con todas las enfermedades, todo lo que viene como consecuencia de la mala alimentación? Hay un documental que se llama, y tiene un nombre un poquito fuerte, en inglés se llama Fat, Sick and Nearly Dead, sobrepeso, enfermo y casi muerto. Y en este documental esta persona hace un reto personalmente de estar en lo que llaman juicing en inglés, en los jugos. Y por, si no recuerdo, como por 3 meses esta persona se hizo a un lado todos los alimentos y empezó a nada más estar consumiendo jugos de frutas, vegetales y puras cosas saludables. En el documental, él empieza a registrar la pérdida de peso que tuvo y empezó poco a poco todo el medicamento que le daba el doctor para regular su presión, controlar el diabetes y un sinfín de medicamentos. Los empezó a estabilizar al punto de tener que sacar de su botiquín todas estas pastillas, todo este medicamento. Decía, al final del día, la respuesta está en nuestras manos. ¿Quién elige? Elegimos nosotros si queremos estar saludables o si queremos estar enfermos. Punto número 2. Decía, número 1, hablando sobre el cuerpo. Punto número 2, hablando sobre nuestra vida. Nuestra vida.
si quiero yo tener éxito o si quiero yo tener fracaso. Y esto de la vida nuestra, podemos ahí hablar de lo que son nuestros planes. Podemos hablar ahí de lo que es nuestra persona, de lo que es nuestra familia, de lo que son mis finanzas, de lo que es mi hogar, etcétera. Decía, como creyentes, es importante que haya una diferencia entre nosotros y el mundo. Sí, lo he dicho muchas veces, si el mundo se está divorciando, la iglesia no debe divorciarse. Si el mundo está enfermo, la iglesia debe estar saludable. Si el mundo está financieramente atado, está con las deudas hasta el tope, la iglesia debe estar financieramente libre. Y es en eso que entonces nosotros podemos dar a conocer que hay alguien que nos está dirigiendo, hay algo que nos está dando instrucción. Una vez más, la vida, hablando de la vida, el éxito o el fracaso, decía, usted puede ir a una iglesia y puede continuar fracasando en todas estas áreas. Porque decía, al final del día no depende del pastor, no depende del líder, no depende de tus padres, no depende de tu entorno y lo que experimentaste en la vida, depende de lo que tú decides de hoy, de este punto de hoy en adelante. Cuando miramos a la nación de Israel, Dios abrió el mar para ellos. Dios hizo llover maná, Dios hizo llover codornices, le convirtió el agua salada en agua dulce, les dio agua de la roca, les dio calzado y los ayudó a atravesar por los momentos difíciles. Pero cuando los puso ahí y les dijo, ahora es tiempo que tú elijas, que tú escojas, ellos tomaron la decisión de elegir el mal y empezaron a irse una vez más en declive y en una dirección de la cual Dios no quería. Tenían el mejor liderazgo, tenían un pastor que pasaba 40 días, 40 noches en el desierto, le brillaba el rostro de blanco y él escuchaba la voz directamente de Dios. La gente se asustaba de la presencia de Dios porque hacía que el monte temblara. Pero aún así, cuando tenían la decisión en sus manos, decidieron elegir por el mal. Entonces decía, en nuestros planes, en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestras finanzas, nosotros hemos de ser diligentes como hijos de Dios, como creyentes. Hemos de elegir cosas que convienen en nuestra vida. Bueno, ¿cuáles son tus planes para este año? ¿Qué es lo que proyectas? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que deseas? Y yo te digo en esta hora, si tú no tienes nada apuntado, si tú no tienes nada en la visión para ti, para tu familia, para tus hijos, bueno, no vas a avanzar, te vas a quedar ahí donde mismo. Se va a ir este año y solamente va a ser otro año más. Y son áreas, decía, en nuestra vida donde nosotros constantemente estamos eligiendo. Tenemos frente a nosotros decisiones. Elegimos la vida para nuestra familia o elegimos la muerte o la bendición o la maldición. Pero la decisión, una vez más, nos corresponde a nosotros. En todas las áreas de nuestra vida. Quizás estás luchando financieramente. Hay muchos recursos. Estamos nosotros como líderes, como pastores, también para hablar y para dirigir. Hay tanta información hoy en día que tenemos a nuestras manos y nuestra disposición canales de consejeros financieros. Necesitamos llenar nuestra mente de esto para poder nosotros estar financieramente libres. Pero decía, no podemos culpar a nadie sino a nosotros mismos. Proverbios, el capítulo 6, nos exhorta sobre la actitud que nosotros debemos tener ante estas cosas que nosotros deseamos en nuestra vida. Me gusta mucho el ejemplo que el sabio empieza a describir. Por ejemplo, el versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso,
Mira sus caminos y sé sabio. El escritor dice, mira, seres humanos, presten atención a lo que las hormigas hacen. A esos insectitos insignificantes que a veces creemos que nada más estorban y nada más están ahí para hacernos la vida imposible. Vean y enfóquense en ellos. Vean la hormiga y le habla al perezoso, aquel que no logra hacer ni cumplir nada. Dice, mira sus caminos y sé sabio. Hablando de la hormiga, dice, la cual no tiene capitán, ni tiene gobernador, ni tiene un señor. O sea, no hay nadie que la esté empujando ni que le esté diciendo, órale, ahora es tiempo de hacer esto, ahora es tiempo. Dice, esa hormiguita prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y luego dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? En otras palabras, decía, a veces creemos que las bendiciones nos van a llegar, va a llegar alguien tocando y nos va a llegar un cheque ahí por el correo. Y a veces a mí, le digo, me sorprende cómo en ocasiones está la gente, siembra y te va, y están siempre queriendo encontrar un shortcut, siempre queriendo encontrar un camino corto. La única manera que vamos a salir de los problemas financieros es si tomamos buenas decisiones financieras. Decía, la única manera que vamos a tener un cuerpo saludable es si al momento de ir al mercado, al momento de sentarnos a la mesa, comemos algo saludable. Y decía, la única manera que en nuestra vida, en nuestros planes, nuestra persona, nuestra familia, finanzas, en nuestro hogar, vamos a tener éxito, va a ser porque estamos allí de una manera diligente, trabajando para que eso pase y surja en nuestra vida. Ve a la hormiga, el verso 18, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Versículo 9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y dice el versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar, dice, por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. En otras palabras, ¿quieres que venga la necesidad? ¿Quieres que venga la pobreza? ¿Quieres que venga el fracaso a tu vida? Dice la Biblia, échate a dormir. En otras palabras, no hagas nada. No tengas planes, no te informes. Quédate ahí. Y dice, vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Entonces, decía, muy importante, quizás usted me dice, pastor, yo quiero ser un evangelista. Nada te detiene para que tú lo seas. Quizás tú dices, pastor, yo quiero estar financieramente libre. Nada te impide que tú seas financieramente libre. Pastor, yo quiero perder 15, 30, 40 libras. Nada te impide para que tú lo seas. Dios te dice en esta hora, pongo delante de ti la decisión. Escoge tú dónde es que quieres estar. Quiero tener un matrimonio fuerte. Nada te impide de que tú lo tengas. Y hay formas, hay medios. Tenemos que luchar, claro que tenemos que luchar. Tenemos que enfrentar nuestros retos, claro que los tenemos que enfrentar. Y decía, el enemigo más grande se encuentra dentro de nosotros. Es nuestro ego, es nuestro yo. Pero dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder y una vez más, dominio propio. El Espíritu Santo dentro de nosotros, si nosotros pasamos el tiempo con el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a dar la fuerza y Él nos va a ayudar. Tercer punto, decía, número 1, cuerpo, número 2, nuestra vida y número 3, nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual. Si nosotros somos exitosos espiritualmente o si nuestra carne tiene éxito, depende mucho de nosotros mismos. Quiero que miremos en el capítulo 18 del libro de Reyes. El libro de Reyes, el capítulo 18, el versículo 20.
Y a nosotros mirar aquí, encontramos una palabra muy interesante. Dice el versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, y esta es la pregunta que les hizo, acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, dice, id en pos de él. Y el pueblo, dice la palabra, no respondió palabra. La pregunta que les hizo Elías, mira, ustedes están con un pie aquí y con un pie allá. Y es importante, decía, cuando hablamos, quiero ser saludable, pero me estoy comiendo por un lado algo que no trae bendición. Quiero una familia exitosa, pero no quiero atender a los hijos, o no quiero disciplinar a los hijos. Quiero esto, pero por otro lado estoy haciendo algo mal. Y el pueblo, miramos aquí al profeta que los reta y los llama, y están ellos ahí, y le dice, acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Y les hace la pregunta, en otras palabras, si Jehová es Dios, si tú estás convencido de que Jehová es Dios, seguidle. Y si estás convencido de que Baal es el Dios a quien ustedes quieren seguir, váyanse en pos de él. Pero en otras palabras, no estén entre aquí y allá. Y el pueblo, dice, no respondió palabra. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles. Escuche bien, hermano, hermana, y escuche bien, iglesia, donde nosotros tenemos que tomar la decisión de si somos o no somos, si estamos o no estamos. Vienen tiempos de persecución, quiera lo usted o no, y necesitamos nosotros decir, o yo me voy a meter bien en las cosas de Dios o no me voy a meter bien. O voy a decidir seguir a Cristo o no voy a decidir seguirlo. Es importante cuando miramos, por ejemplo, a Josué dijo, yo y mi casa, ustedes decidan lo que quieran, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y tenemos que tomar, escuche bien, decisiones firmes y decisiones fuertes. Empezamos, yo y mi esposa, a cuidarnos en el alimento. Ya hace algunos años atrás que empezamos, de vez en cuando descuidamos un poco y qué difícil es mantenerte. Pero decía, no es de inscribirte un tiempo, sino hacerlo parte de tu vida. Cuando hablamos de cuidarnos físicamente, no es nada más una dieta de 3 meses. Debes decidir, o es algo que quiero hacer para toda la vida. Y decía, cuando hablamos de nuestras finanzas, de la familia, del matrimonio, y más cuando hablamos de la vida espiritual, no es algo que nada más voy a agarrar una temporada. Ahora se oye cosas malas, entonces sí me voy a meter. No, es algo que nos conviene. Si usted está convencido de que Dios realmente es quien la palabra dice que es, si usted está convencido de que preparó una morada para cada uno de nosotros allá en el cielo, si usted está convencido de que Él va a venir por su iglesia, ¿qué estamos esperando? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir que me meto o no me meto? ¿Que le pongo o no le pongo? ¿Que le entro o no le entro? Hay mucha necesidad, hay mucho trabajo. Dice la Biblia, los campos están blancos, la mies está madura y faltan obreros para que vayan a arrancar el fruto que está preparado. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si usted es el tipo de la persona que dice, pastor, pero mira, yo quiero, pero no puedo. Pastor, yo quisiera conocer más de la palabra, pero no puedo. Yo quisiera ser más espiritual, pero me gana la carne. En esta hora te digo, Dios te dice, escoge pues dónde quieres vivir. Pero la decisión
Decía, no es del líder, la decisión no es del pastor. Si me voy para este ministerio o aquel, a lo mejor soy más espiritual. No, mentiras. La decisión la tienes tú. Todos los días en la mañana tú puedes decidir levantarte a tener una comunión con Dios y leer tu palabra o no hacerlo. Esa decisión nadie la tiene más que tú. Decía, la vida espiritual, si vivimos en el espíritu, si vivimos en la carne, está dependiente de las decisiones que nosotros tomamos todo el tiempo. Cuando miramos, por ejemplo, el libro de Mateo, el capítulo 25, lo he compartido muchas veces. El versículo 15 habla sobre la parábola de los talentos. Y la Biblia dice que a cada uno le dio según su capacidad. En otras palabras, si no era capaz, no le dio. Y al que le dio poco porque era su capacidad. Pero porque era su capacidad, tenía la habilidad de poder hacer algo con lo que Dios le dio. Y nos dice que a uno, el versículo 15, dice, dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5. Eso es lo que a Dios le gusta, que nosotros hayamos recibido estas manitas bonitas, estos pies, y que podamos nosotros utilizarlos para la gloria de Dios. Que hayamos recibido nuestra voz, el conocimiento, y lo podemos usar para la gloria de Dios. Que le digamos a Dios, mira, me diste estas manitas, no sabía entonar este teclado o este piano, pero aquí está, me diste esto y ahora te entrego una alabanza. Me diste estos ojos, me diste la noción y ahora de tu palabra he sacado un mensaje y he ganado almas. Te di algo en regreso. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros. Tenía 5, ganó otros 5 y le dijo al Señor, aquí está. Dice, pero el que había, el verso 18, el que había recibido 1, cavó en la tierra y escondió el dinero y el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21 dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Los 2 ganaron al 100%. Se les dio 5, aquí están otros 5. Me diste 2, aquí están otros 2. Y dice el versículo 23, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 1 me diste y te doy para atrás el 1 que me diste. Quizás usted podría decir, bueno, pues no perdió. Le dio 1 y se lo regresó. Pero Dios mira el potencial que podía generar ese 1. Y Dios está más interesado, escuche bien lo que le voy a decir, en el potencial de lo que usted puede dar y no en lo que usted nada más puede devolverle a Dios. Cuando miramos, por ejemplo, dice el versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías
que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, no nomás te di esas manitas bonitas, no nomás te di esa voz, no nomás te di esos pies, no nomás te llamé para que te estés en un lugar cómodo. Estoy esperando un fruto de ti. Estoy esperando un dividendo, un interés de parte tuya. Verso 27, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Y nos enojamos porque aquella persona la bendices tanto, Señor, porque aquella persona prospera, porque esta persona sale adelante. Pues será que es como la hormiga, y será que estamos muy cruzaditos de brazos y nos quedamos dormidos cuando debemos estar despiertos. Quítale al que tenía uno y dáselo a aquel que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y va la triste historia ahí a decir, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, muy importante, decía al principio, 2 decisiones tenemos nosotros. ¿Yo quiero el éxito o quiero el fracaso? ¿Cómo es que quiero pasar mi semana pensando? ¿Quiero pensar y tener pensamientos de derrota o pensamientos de victoria? La Biblia nos dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, en eso pensad. Yo tomo la decisión. ¿Cómo es que quiero que mi cuerpo esté? ¿Cómo es que quiero que mis planes, mi persona, mi familia, mi matrimonio, mis finanzas? Yo tomo la decisión. ¿Cómo es que quiero que mi vida espiritual esté? Quiero andar en el Espíritu. Los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. ¿Quiero vivir esa vida o quiero vivir una vida enojado, peleado, angustiado, lleno de pleito, fornicación, hechicería y todas esas cosas? La decisión nadie la puede tomar por ti. La necesitas tomar tú. La necesito tomar yo. Y quiero cerrar con esto. Tú decides si vives frustrado o si vives en paz. Tú decides si vives enojado o si vives gozoso. Tú decides si vives lleno de incredulidad o si decides vivir lleno de fe. Lo que sí te puedo decir es que actualmente estamos viviendo tiempos peligrosos y necesitas tomar una decisión. ¿Eres o no eres? Es el tiempo de elegir. Y cierro con el pasaje que leímos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 30. El versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, que guardes sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere y te extraviares y te inclinares a dioses ajenos y les serviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde tú vas, te diriges, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y para que viva tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová
a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Decía, le dio esta noticia y le puso esta decisión al pueblo de Israel. Usted y yo pensaríamos que después de haber visto la gloria de Dios, ellos dijeron, we choose you, God. Te elegimos a ti, Dios. Pero tristemente eligieron el mal. Y tienen una triste historia donde pasaron sus días como esclavos, como exiliados, como personas que estaban trabajando para levantar los sueños de otra nación porque escogieron mal. Hoy Dios nos recuerda una vez más en su palabra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios nos dice, tú vas a tomar la decisión. Dejemos, una vez más decía, de culpar a nuestros padres, a nuestro nivel educativo. Dejemos de culpar a los líderes, a nuestra comunidad. Y tomemos hoy la decisión. La respuesta está en nuestras manos y somos nosotros quien decidimos. Padre, en esta hora doy gracias